judaísmo tiene algún método especial de oración como el Islam? ¿En qué lugar crees que aprendió el Islam? Todas las costumbres del judaísmo surgieron en el monte Sinaí hace aproximadamente 334 años, específicamente en el contexto del Islam, que tiene una antigüedad de más de 1400 años. La religión islámica tiene una antigüedad de 1400 años, lo cual implica una diferencia aproximada de 2000 años entre ambas. Desde el principio, judíos y musulmanes han vivido juntos, y antes del judaísmo, todos los árabes adoraban ídolos, al igual que los egipcios. Esta convivencia ha sido parte de la historia de ambas religiones desde hace siglos. De hecho, antes del judaísmo, lo único que existía era el monoteísmo de los hebreos, creyendo en un solo Dios y quien los seguía, y la idolatría. Así ocurrió. Después del nacimiento del judaísmo, existió y luego surgió la idolatría en todas sus formas. Idolatría de Egipto, idolatría de distintas regiones de Asia, idolatría de una gran variedad de objetos. Entonces tenías el cristianismo, otra forma de idolatría, pero una idolatría disfrazada. Nacido, que inicialmente parecía judaísmo. La apariencia de judaísmo en el cristianismo inicial llevó a muchos a confundirlo con el judaísmo. Esto se debe a que el cristianismo fue iniciado por judíos que se opusieron a sus enseñanzas y prácticas religiosas. Luego reclutaron a analfabetos pobres que no sabían qué hacer ni cómo hacerlo y vieron esto como un sistema que les funcionaba. Terminaron reclutando a muchas personas desamparadas y analfabetas que no podían cuestionar el sistema. Lo construyeron de esa manera para eventualmente convertirse en algo significativo. Cuando me convertí en lo que soy fue después de asociarme con los romanos, que eran idolatras. De cualquier manera, hasta que llegue el cristianismo, solo tienes la idolatría de todo tipo y luego tienes el judaísmo. Entonces tienes el judaísmo, la idolatría de todo tipo y luego la idolatría del cristianismo, que son los primeros 300 años del cristianismo. Hay muchos cambios significativos. Después viene el Islam 600 años más tarde. El Islam, como religión monoteísta, cree en un solo Dios, pero también mantiene ciertas creencias consideradas heréticas o en contra de la Torá. Por lo tanto, tuvo que establecer una base sólida para sustentar su fe. ¿De dónde proviene esta base monoteísta? Incluso tu Corán dice, viene de la gente del libro. Su origen se remonta a la Torá. De hecho, el propio Corán menciona que si no se tiene... no sabes cuál es la palabra de la verdad. No tienes acceso a lo que es la verdad, lo que dice el Corán. No tienes conocimiento de la verdad revelada en el Corán. Dirígete a los judíos y a la gente del libro. Incluso el Corán testifica que se basa en la Torá, lo que demuestra la conexión entre ambos textos sagrados. Lo mismo con el Nuevo Testamento, donde, aunque hay partes del Nuevo Testamento que son antisemitas, donde llaman a la destrucción de los judíos y los llaman la sinagoga de Satanás, y también dicen que solo 144,000 judíos sobrevivirán al tiempo del Mesías. Todo este palabrerío que dicen estos líderes adoradores de ídolos, aún en algunos puntos incluso Jesús mismo dice que no está aquí para cambiar ni siquiera una yud. Fuera de la Torá, lo que significa que la yud es la letra más pequeña que conoces. Físicamente la letra más pequeña de todo el alfabeto hebreo. Parece una coma. Dice incluso una yud, no cambiaré del significado de la Torá. La Torá es perfecta. Así que el punto es que hay partes del Nuevo Testamento que testifican el hecho de que los fundadores del cristianismo eran muy aficionados y grandes defensores y creyentes del Tala. Obviamente las cosas cambiaron y se convirtieron en enemigos, pero el punto
es que las costumbres y culturas que tienes tanto en el cristianismo como en el Islam muchas veces es similar al judaísmo que existió previamente. Es allí donde en esencia se separaron como religiones distintas. No son similares por casualidad. Son similares porque eso es de donde lo obtuvieron. No fue una coincidencia. Fue el lugar de donde lo adquirieron. Así que te daré algunos ejemplos. Una de las prácticas esenciales en el Islam es llevar a cabo 5 oraciones diarias, rezadas en distintos momentos del día. Esto comenzó con judíos rezando 3 veces al día. Los líderes del Islam querían competir y convertir a los judíos. Querían demostrar justicia. Tú rezas 3, nosotros 5. Tenemos un momento durante el año en el que nos inclinamos ante Hashem durante Yom Kippur, yendo hasta el suelo con la mano en la cara, todo el camino hasta el suelo. Esto hoy solo se hace una vez al año. En los viejos tiempos antes del Islam, esto se hacía todos los días. Pero después de que el Islam comenzó a hacerlo de manera regular, lo cual creó diferentes tipos de problemas, los líderes judíos decidieron que ya no era necesario hacerlo todos los días para distinguirnos de las personas musulmanas. Por lo tanto, la gente no cree que seamos iguales. Esto implica que el pueblo judío debe hacer un esfuerzo constante para distinguirse de los no judíos en todo momento. Hacen cosas para parecerse a los judíos. No es lo contrario. Los judíos nunca intentan parecerse a los goyim si sirven a Hashem. Los judíos a veces buscan parecerse a los goyim, que significa las naciones, incluso ellos mismos son considerados goyim. Son naciones, parte de las naciones. En la Torá, Hashem llama a todos goyim, pero cuando digo goyim, me refiero a las naciones. Si menciono judíos y goyim, me refiero a que existen los judíos y las demás naciones. El punto es que los judíos nunca buscan ser similares al resto de las naciones o a los goyim cuando sirven a Hashem. Si se sirven a sí mismos, buscan convertirse como el resto de las personas. Entonces no sirven a Hashem. El punto es que inclinarse al suelo es parte del judaísmo. El sacrificio del animal no tiene origen en el Islam, sino en otras tradiciones y culturas alrededor del mundo. Es del judaísmo, no del Islam. Cómo sacrificamos al animal es distinto a cómo los musulmanes lo hacen. Tanto es así que los judíos si sacrifican el animal, pero según nuestra definición, ese animal no cumple con los estándares kosher, ya sea porque hay algo con el pulmón o porque el sacrificio no fue en un solo acto u otras instrucciones precisas que el carnicero no siguió. Ahora, ese animal puede ser comido por un cristiano que come cualquier cosa que se mueva y cualquier cosa que no se mueva, pero también puede ser comido por el musulmán que necesita tener lo que se llama carne halal, lo que significa que la carne kosher de los judíos siempre es halal, y de hecho incluso la carne no kosher que fue sacrificada por un judío se considera halal. Pero la carne halal nunca se considera kosher para el judío. Entonces, nuevamente, el sacrificio proviene del judaísmo. Ese es otro aspecto de la religión que es similar en el cristianismo. Por supuesto, hay similitudes. Hay algo llamado miércoles de ceniza que los cristianos celebran, donde muchos de ellos se ponen un poco de ceniza en la frente y caminan por ahí. Todos los que no son cristianos piensan que quizás se les olvidó algo en la cabeza y lo quieren. Déjame quitármelo y, sabes, se ve un poco gracioso y tonto para las personas que no están familiarizadas con ello, aunque es para ellos. Es su servidumbre religiosa. Pero la verdad es que de dónde lo sacan, eso es otra vez. Una de las cosas que los judíos hacen como parte del duelo es poner cenizas en nuestra frente. Es parte del duelo poner cenizas en nuestra frente. Eso es lo que hacemos. No es una creación cristiana. Esto ha existido desde que existió el judaísmo. En el judaísmo no hay día especial para poner cenizas en nuestra cabeza, a diferencia de otras tradiciones de duelo en las que se realiza regularmente. Eso es una de las cosas que los cristianos crearon para, una vez más, utilizar algo que nos robaron y plagiar de nosotros y
en esencia, hacer lo suyo, apropiándose de ello. Así que ellos tienen eso. Y hay muchas cosas. En pocas palabras puedo decirte que una gran parte de las costumbres y formas de servidumbre de los cristianos y musulmanes son similares a las acciones judías, lo cual refleja una conexión histórica y cultural entre estas religiones. Suelen derivar de acciones judías. Me refiero a la confesión, personas que van y confiesan a algún sacerdote. ¿De dónde viene eso? Viene del judaísmo. Confesamos a Hashem todos los días por nuestros errores cometidos. Haremos teshuvá. Creemos en conexión directa con Hashem, mientras que en creencia cristiana necesitas a alguien en medio para conectar con Dios. Requieres a Jesús y Mary, un sacerdote, un pedófilo y diversas cosas, sin intermediarios. Podemos hablar con Hashem en cualquier momento. De nuevo, la confesión es parte del judaísmo. No es algo que los cristianos crearon. Nombre algo que los musulmanes hacen o los cristianos hacen, y puedo mostrarte fácilmente que esto es algo que proviene del judaísmo, porque nuevamente el judaísmo precedió a ambos, y de hecho incluso a los fundadores de ambas religiones, ¿sabes?, testificó como tal. Ahora, de nuevo, esto no significa que sean amigos nuestros o que les agrademos, ya sabes, porque usualmente es solo alguien que, ya sabes, trabaja para ti y los ayudas y les pagas y los alimentas. Y los ayudas en todo. Un día algunos, ya sabes, te dejan y comienzan su propia empresa. E incluso si no dicen nada en tu contra mientras trabajan para ti y mientras los alimentas, mientras los ayudas, muy a menudo las personas que se van terminan teniéndote a ti como objetivo principal. Te convierten en un enemigo, te convierten en competencia aunque no quieras, te convierten en eso. ¿Por qué? La naturaleza de las personas es ser ingratos. Cuanto más lejos está una persona de Hashem, más ingrata es. Desafortunadamente, esto es algo que he experimentado bastante en mi vida, donde las personas son naturalmente ingratas hasta el punto en que, oh Hashem, ya en este punto espero que todos sean ingratos. ¿Por qué? Porque así es la mayoría de cómo se comportan. No necesariamente son ingratos desde el principio. Usualmente todo comienza en el camino correcto, pero tarde o temprano las personas mostrarán ingratitud. Si deseas hacer el bien por el bien de otros, no lo hagas con expectativas de recibir algo a cambio. Si quieres algo a cambio, no lo hagas. ¿Por qué? Porque no funcionará. Si quieres hacer el bien por el bien mismo, porque es tu papel en el mundo, hazlo para servir a Hashem. Si quieres hacer el bien por reconocimiento o gratitud, no lo hagas. No recibirás agradecimientos. No recibirás agradecimientos. No conseguirás al principio, la gente te dará y te amarán y cambiaré mi vida y más. Pero en última instancia, espera todo. Todos son como en el reloj de arena, ya sabes, al final del día. Sabes, los granos caen y hay un reloj, la arena sale y debes darle vuelta, se acaba el tiempo. En esencia, la mayoría de las relaciones son así. La mayoría de las relaciones también. Y de hecho, aquellos en los que más inviertas son los que más te lastimarán. No desanimarlos en relaciones con estudiantes, profesores o personas en general es mi intención. Simplemente te estoy diciendo cosas que aprendes con el tiempo para que tengas las expectativas correctas en la vida y no vivas a través de una gran decepción. Simplemente te lo digo. Si tienes la expectativa correcta, sabes que no es agradable sentirse decepcionado por las personas, pero no es tan doloroso cuando ya no esperas mucho a cambio. Hay personas maravillosas, amables, etcétera, pero si ayudas a otros solo para obtener agradecimiento o crédito, lo haces por la razón equivocada. Sabrás que no lo estás haciendo por la razón correcta y terminarás viviendo una vida muy dolorosa. Y nuevamente puedes escucharme y beneficiarte de mi dolor, o puedes ignorarlo. Tú decides aprender de tu propio dolor. Por supuesto, todos tienen que tomar sus decisiones.
what you think and make sure to share it because other people need to learn too.